Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les habla debajo de este esplendoroso sol equinoccial con el Pichincha a mis espaldas, como siempre recordándoles que y si nuevas cadenas preparan de injusticia y bárbara suerte, gran Pichincha prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin. Hunde al punto en tus hondas entrañas cuando existe en tu tierra el tirano, el verdugo, el mentiroso, el hipócrita, el traidor. Vuela solo cenizas que en vano busque el rastro de estar junto a ti, que se vayan a vivir a Miami. Pero aquí no. Entonces tenemos que tener una idea de cómo diablos América Latina llegó a tener la calidad de gobernantes, la calidad de electores, la calidad de asambleístas, de alcaldes, de todo que tenemos. ¿Y por qué Estados Unidos y Europa no tienen lo mismo y no padece del mismo problema y de la misma desgracia? Pues recordemos que los europeos son blancos, cristianos, que les encantaba la guerra, hicieron de la guerra una cultura europea, solo vivían para la guerra y nos encantaba el racismo, eran racistas, odiaban a los negros, traficaron con negros, odiaban a los indios, utilizaron a los indios, fueron a colonizar todos los continentes, llegando a ocupar el 82% de la superficie terrestre y eran fanáticos, fanáticos de su rey, fanáticos de su religión, fanáticos de sus creencias y extraordinarios guerreros porque les encantaba las armas y desarrollaron armamentos, ejércitos, sistemas de estrategias militares y así lograron crear imperios, imperios que llegaron a ser los dueños del planeta Tierra. Su mayor virtud es haber utilizado y desarrollado la fuerza bélica, como mecanismo de enriquecimiento, de dominación, de de, de dominio. Esta es la particularidad. Y de ahí ahora, que han sido derrotados después de las primeras guerras de la independencia, se acabaron los imperios en América, después de la Segunda Guerra Mundial se acabaron los imperios europeos en el mundo, y ahora pues se están nuevamente acomodando entre ellos mediante la Unión Europea y creando una comunidad donde pueden convivir pacíficamente a pesar de que tienen lenguas, formas de ver las religiones, culturas, todo un mundo de matices completamente diferentes y sin embargo han logrado romper las fronteras, crear una unidad y están creando un mundo extraordinario que a todos nos sorprende. Por otro lado tenemos Estados Unidos, que como todos sabemos es un país de blancos, la cuarta parte del continente americano, más de 9 millones de kilómetros cuadrados, son anglosajones la mayoría, son cristianos la mayoría, son inmigrantes la mayoría y desarrollaron el capitalismo, pero el capitalismo en todas sus fases, capitalismo salvaje, capitalismo industrial, capitalismo científico, que es lo que tenemos ahora, capitalismo innovador. Su fuerza fundamental ha sido desarrollar la tecnología y la ciencia. Por supuesto, han tenido ejércitos extraordinarios, pero estos ejércitos fundamentalmente se han fundado más en la tecnología que en el número. A diferencia del ejército de Napoleón, que eran 300.000 soldados estúpidos que se ponían en filas para que los maten. Los ejércitos norteamericanos han sido gente más inteligente que ha utilizado tecnología, helicópteros, radares, armas químicas y todo lo que les ha venido en gana, pero lo más importante es que han logrado crear un país, no un imperio, y ese país se ha desarrollado fundamentalmente al gran desarrollo de la inteligencia. Sus universidades son el centro gravitacional de la vida de los norteamericanos, sueñan con ir a la universidad, sueñan con salir de la universidad, sueñan con tener un título universitario y por supuesto tienen la locura, la demencia del enriquecimiento rápido, porque es un país que ha logrado crear enriquecimiento en una sola generación. No han necesitado tener a los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos como los europeos ricos, sino que en una sola generación han llegado y vea, al día siguiente ricos. Este es lo genial, lo extraordinario de ellos, que han creado un enriquecimiento en una sola generación. Y por supuesto, esto les ha convertido en el foco migratorio, en el foco atractivo de migración, que no lo pueden parar desde el siglo XIX y que ahora lo quieren parar
porque los que están migrando ya no son arios, ya no son cristianos, ya no son europeos, los que están queriendo llegar son de todos los continentes del planeta, especialmente los sudamericanos, que ahora hablaremos, porque nosotros no es que somos vistos como pobres. Allí en Estados Unidos somos vistos como algo peor, somos vistos como feos. Hasta la película El bueno, el malo y el feo nos estigmatizó. América Latina es un continente de mestizos. Aquí todavía los negros, los indios han podido ser libres y han podido vivir en sus territorios particulares y propios. Pero multiplica la pobreza por 1000 con esta pandemia y también nos hemos convertido todos en una sola identidad que hablan o español o portugués y se llaman hispanos cuando hablan español, o portugueses o brasileiros cuando hablan portugués. Nosotros estamos en este momento viviendo el destrozo de nuestra ecología. El 94% de las especies nativas de nuestro subcontinente han sido destruidas desde 1980 hasta la fecha, 1970 hasta la fecha. Y nos hemos convertido en un lugar donde los delincuentes, los ladrones, llegan a ser poder, llegan a ser gobierno. ¿Cómo llegaron los delincuentes y ladrones a ser gobierno? Esto es lo que nosotros tenemos que entender ahora. Llegaron a ser gobierno porque se creó un sistema republicano de elecciones de voto directo y secreto, donde los candidatos tenían en un comienzo que ser primero de la clase rica, no podían ser mujeres, no podían ser negros, no podían ser indios, no podían ser analfabetos y no podían ser pobres. Con eso empezó y así vivimos durante 100 años donde los candidatos eran así. A los 100 años se dieron una serie de revoluciones liberales que permitieron sacarse de encima a la Iglesia Católica y que la clase media, que la gente que tenía menos capacidades económicas, otras razas, otras religiones, porque se abolió la discriminación por religión, pudieran participar. Y tuvo que pasar al siglo XX, llegar al siglo XXI, para que por fin los actores fueran los indígenas, los negros, fueran las mujeres, fueran los jóvenes, que ya desde la segunda mitad del siglo XX que los jóvenes y las mujeres comenzaron a ser actores, y los indios desde la cuarta parte del siglo XX, desde 1990. Y ahí comenzaron a tener actuación los indígenas. Hoy los indígenas tienen un país, que es Bolivia. En Ecuador tienen solo el 8%, difícilmente pueden llegar a ser poder, pero se enfrentan al hecho de que son parte importante de las decisiones gubernamentales, porque su capacidad organizativa y de protesta conmocionan al Ecuador y conmocionan a América Latina. Recordemos el paro de octubre, ellos prácticamente paralizaron al país. No existe otra organización social que, a pesar de no ser tan numerosas, sean tan organizadas y tengan tanta valentía, que sean capaces de enfrentar a la fuerza pública y de paralizar un país. Esto es lo que les ha dado la característica a los indígenas, pero también a los afros. En América Latina los afros han pasado a ser las estrellas del deporte en Brasil, en Ecuador, en Colombia. Son la representación de sus países, son artistas, y esto ha creado en ellos una identidad, un respaldo. Nos sentimos ecuatorianos cuando los vemos a nuestros esmeraldeños ganar, y ahora que tenemos un campeón mundial en el peso pesado, que ganó ayer, bueno, más orgullo. Y cuando tenemos un ciclista que gana, que es indígena y que gana en la Vuelta a Italia, bueno, más maravilloso, llega segundo en la Vuelta a España. Esto nos ha cambiado, y entonces tenemos que este país ya no es solamente el país de los analfabetos, que era el país antes, que tenemos una población analfabeta, que dejó de ser analfabeta, ya no tenemos población analfabeta prácticamente, ya no tenemos una población que era machista, ya las mujeres ahora ya tienen participación, tienen igualdad de derechos, participan en las elecciones, y algunas son desastrosas, como la fiscal, como la directora del Consejo Nacional Electoral, como la María Paula Romo, pero hay otras que son magníficas, como la ex ministra de Obras Públicas del tiempo de Correa, Duarte, Ángela Duarte. Pero tenemos entonces que América Latina se convierte en un lugar donde hay destrucción ambiental, crisis social, crisis económica, y por eso es el lugar más desigual del mundo.
se genera un foco de violencia y esta violencia se traduce en desplazamiento de la población. La población se ve obligada a desplazarse de los campos a las ciudades, de las ciudades a otras ciudades y de las otras ciudades a Estados Unidos, Italia, España, porque aquí en su propio país ya los conocimientos que tiene, ya las capacidades que adquirió no son absorbibles, no se pueden aprovechar. Entonces, ¿para qué estudias si no es para largarte para otro país? ¿Y aprendiste inglés? Bueno, aprovechemos, nos vamos. Y así comienza a irse. Y esta es la situación en la que nos enfrentamos en América Latina, que estamos hundidos en un pozo donde Estados Unidos nos tiene como proveedores de materias primas, proveedores de mano de obra barata y parte del redil, porque tiene miedo de que cualquier ejército latinoamericano pueda levantar la cara y decirle al ejército norteamericano: hasta aquí nomás, no queremos que vengan las transnacionales a hacer lo que les da la gana, el Fondo Monetario tampoco, el Banco Mundial tampoco, no queremos ser y seguir siendo los individuos de la cabeza agachada que muestran el lomo para que le den el latigazo. Ya, se acabó, queremos cambiar. Y eso es lo que hace que América Latina sea el lugar más inquietante del planeta Tierra y de donde nosotros, como Ecuador, estamos en el centro del mundo, podemos ver lo que sucede en el hemisferio norte y el hemisferio sur, lo que pasa en el este y en el oeste, y dimensionar cuál ha sido realmente el beneficio que, por ejemplo, ha hecho el comunismo, el beneficio que ha hecho el capitalismo, el beneficio que ha hecho el ecologismo, el beneficio que ha hecho la religión católica, la religión evangélica, el beneficio que ha hecho la cultura musulmana. Todo esto nosotros lo podemos ver acá en América Latina con otros ojos, no con los ojos con los que nos enseñaron a mirar los europeos y los norteamericanos. Muchas gracias.